Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a CryptoTempus. En este vídeo vamos a preguntarnos cuánto puede durar el mercado bajista para Bitcoin. Al final es una pregunta muy interesante, a la par que necesaria, ¿no? Porque si no sabemos qué es lo que ha hecho históricamente Bitcoin y cuánto puede durar el mercado bajista, vamos a estar constantemente lanzando nuestro dinero al mercado suponiendo que hemos visto mínimos. Me imagino a las personas que en enero del 22 dijeron, esto ha sido simplemente una corrección, voy a meter con fuerza entre los 36.000, ¿no? Pues han perdido más de la mitad de su dinero. Me imagino también a las personas que en junio del 22 dijeron, por fin hemos visto mínimo, voy a lanzar mi dinero al mercado. Y bueno, han visto otra corrección de otro, pues tal vez 30 o 20%, ¿no? Entonces, es muy interesante esta pregunta porque la historia nos dice que los mercados bajistas tienden a durar X, ¿vale? Entonces vamos primero al mercado anterior, ¿vale? El mercado de 2018. Este es el gráfico de Bitcoin contra el dólar. Lo voy a poner así grande para que lo veáis entero. El mercado bajista de 2018, en cuanto a Bitcoin, empezó el 18 de diciembre más o menos, ¿vale? Y vimos que la última vela bajista fue hacia el 17 de diciembre. Es decir, 364 días. En la actualidad, el mercado bajista que estamos teniendo en Bitcoin, suponiendo que noviembre fue el pico, ¿vale? Porque también podríamos suponer que, oye, que aunque tuvimos esta subida, pues podríamos suponer que el pico fue el primer pico de abril, que luego fue superado por un poquito, pero podría suponerse porque a nivel de indicadores técnicos, todos los indicadores técnicos decían que este era el pico y no este. Entonces podríamos decir eso. Pero vamos a suponer que el pico fue el pico de noviembre del 21, ¿vale? Entonces, si cogemos desde el pico de noviembre del 21, que tenemos aquí el indicador, segundito. Noviembre del 21, por aquí. Podemos ver que actualmente llevamos 378 días de mercado bajista, ¿vale? 378 días. Es decir, unos cuantos días más que el mercado de 2018. Pero también cabe destacar y cabe recalcar que las condiciones macro son muy diferentes a las condiciones macro que teníamos en su día. Entonces eso es muy importante. Por otra parte, ¿ha habido más mercados bajistas? Vale, vamos a ver el mercado bajista del 15, ¿vale? El mercado bajista de febrero del 14, bueno, creo que fue febrero, a ver, espérate. Sí, no, de diciembre del 13 hasta agosto del 15. Voy a poner esto en logarítmico para que lo veamos mejor. Vale, pues en este caso ese mercado bajista duró 616 días. El anterior a ese 161, suponiendo que hubo un mercado bajista de mayo del 11 a noviembre del 11. Que bueno, podemos decir que una corrección, un mercado bajista. Todavía la clase de activos criptos era muy madura, así que no lo voy a llamar tampoco mercado bajista. Pero que sí que podemos llamar en toda regla mercado bajista es el que empezó en diciembre del 13, ¿vale? Ese duró 616 días. Entonces ahora la pregunta sería, oye, ¿y si este que estamos teniendo dura 616 días, cuándo acabaríamos? Si dura lo mismo que el mercado bajista más largo que ha tenido Bitcoin, ¿hasta dónde nos iríamos? Pues bueno, si este durase 616 días, nos estaríamos yendo hasta el 17 de julio del 23. Vale, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido a nivel fundamental? ¿Tiene sentido a nivel macro? Hay que diferenciar una cosa. En 2018, el macro no era tan bajista como lo es ahora. No había unas expectativas de recesión brutales. Sí que habían subido un poco los tipos de interés, pero no había unas expectativas de recesión brutales. También había caído un poco el S&P500, pero no había esas expectativas, como he dicho ya varias veces, de recesión tan brutales como ahora. Entonces, puede haber y puede existir la posibilidad de una lateralización barra mercado bajista hasta el 23 de julio de 2023. Personalmente creo que sí. Lógicamente, esto es pura especulación, o sea, no puedo escoger simplemente los mercados bajistas que han durado anteriormente, hacer una media y decir, oye, pues tenemos que hacer mínimo en tal fecha. No, así no funcionan los mercados. Pero nos da una perspectiva de mercado muy interesante, porque sabiendo lo que ha pasado anteriormente, sabemos que la historia igual no se repite con exactitud, pero la historia rima. Entonces, si sabemos lo que ha pasado anteriormente históricamente, podemos, en cierto modo, predecir qué es lo que va a pasar, o al menos poder esperarlo. Planear el escenario. Un inversor siempre tiene que planear el escenario, tiene que pensar qué es lo que puede pasar, ¿no? Si un inversor simplemente mira los datos sesgados de 2018, diría, vale, como en 2018 hicimos en tan solo un año el mínimo de mercado bajista, pues por lo tanto, ahora tendríamos que estar viendo los mínimos y esto sería el mínimo. Pues eso sería un sesgo de inversión. Sería un sesgo en cuanto a que no ha mirado el mercado bajista de 2013-2014. Porque si lo hubiese mirado, se daría cuenta que se podría alargar bastante este mercado bajista. Por otra parte,
vamos a relacionarlo con el SP500. Esto lo he comentado ya varias veces, pero me parece de vital importancia y por lo tanto voy a seguir repitiéndolo hasta que haga mella en todos nosotros. Vale. El SP500 se ha visto que está altamente correlacionado con Bitcoin. Salvo en este último periodo desde octubre del 22, que el SP500 ha subido con fuerza y Bitcoin ha caído por el tema de FTX, el resto del mercado, si os fijáis y sobreponemos aquí el SP500 con Bitcoin, fijaos el parecido. O sea, desde noviembre del 21, que empezó a caer Bitcoin, también lo hacía el SP500. Y fijaos que caíamos muy parecido. Rebotábamos en el SP500, línea naranja, rebotábamos en Bitcoin. Caíamos SP500, caíamos Bitcoin. Hipercorrelacionó, incluso este pumpeo. Pero se ha podido ver que desde aquí, con esta última subida, Bitcoin no la ha seguido, básicamente por lo que ha pasado de FTX. Al final es algo lógico, ¿no? Son mercados diferentes, aunque hay un globalismo económico que influye, ¿no?, en la liquidez global del mercado. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque en 2018, fijaos que en 2020 también coincidía perfectamente, porque en 2018 vimos caídas brutales en Bitcoin justamente a raíz de caídas bestiales, tampoco bestiales, pero cayó con fuerza el SP500, no sé si llegó a caer un 20%. Entonces fijaos que el SP500 ya estaba cayendo cuando Bitcoin seguía lateralizando, y eso indicó la gran caída de Bitcoin. O sea, si nosotros hubiésemos estado en aquel momento atentos a qué hacía el macro de mercado, hubiésemos visto que el SP500 estaba cayendo. Y un inversor inteligente, si yo en aquel día cuando me comí la caída hubiese sabido lo que sé ahora, ya hubiese sacado todo mi dinero en ese momento, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos en un momento en el que el SP500 sube a la par que Bitcoin baja. Es decir, se están descorrelacionando. Pero es por algo, una situación interna del mercado cripto en sí. Y la situación interna en sí misma es que, pues, FTX ha quebrado y puede crear un contagio en el criptomercado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si la narrativa de 2023, como comentábamos en 2 vídeos anteriores, que hablábamos de la narrativa de mercado, es recesión para los mercados y sigue la correlación entre el SP500 y Bitcoin, que eventualmente seguirá porque al final la liquidez global es única, y vemos caídas en el SP500, puede ser que aunque veamos una recuperación mediana de Bitcoin a medio plazo, lo sigamos viendo caer. Y esta es la narrativa de mercado. Entonces, ¿podría coincidir que sea julio del 23 el mínimo para Bitcoin? Por ejemplo, pura especulación. Podría tener sentido, por el simple y llano hecho de algo que hemos repetido muchas veces en este canal, y es que los mercados hacen mínimo, no cuando estamos en el peor momento de que ha subido muchísimo el paro, de que ha subido... No. Sino cuando se empiezan a declarar las recesiones y la recesión ya está ahí. ¿Por qué? Porque los activos reflejan en términos actuales lo que va a pasar a medio plazo en el futuro. Es decir, lo que vale ahora mismo el SP500 es las expectativas de los inversores a medio plazo. Todas estas caídas que ha tenido el SP500 era la expectativa de que la inflación hiciese mella en los activos de las personas que, pues, invertían en el SP500 y en las acciones del SP500. Simple y llanamente. Entonces, cuando veamos mínimos será cuando estemos en el peor momento. ¿Por qué? Porque ya no puede empeorar nada más. Estaremos tan sumamente mal o tan sumidos en una recesión como fue el crack del 2008, la recesión financiera de 2008, estaremos sumidos en un momento de tal pánico que ya no podremos ir a peor. Entonces, en ese momento es cuando normalmente el mercado hace mínimo, ¿vale? Así es como funciona. Entonces, ¿tiene sentido? Aquí podemos ver 2008, que hicimos mínimos en 2009 y vimos que en España no salimos de la recesión hasta 2013. Llamativo, cuanto menos. Entonces, ¿puede tener sentido que en mediados de 2023 veamos ese mínimo de mercado bajista para Bitcoin? Puede tener sentido y desde aquí lo valoramos. Así que nada, chicos, si os ha gustado, dadme un me gusta, apoyarme con una suscripción para que siga subiendo vídeos diarios y adiós.